Amado Dios, delante de tu presencia, Padre mío, en esta tarde disponemos nuestros corazones, en esta tarde disponemos nuestras vidas, Padre Celestial, para estar en tu presencia una vez más, Señor. Una vez más estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad, Padre amado, para venir a escuchar tu palabra, Rey, para venir a escuchar aquello que nos quieres enseñar, Señor, aquello que quieres poner en nuestros oídos, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Señor Jesucristo, en esta tarde yo me quito para que seas tú hablando a través de mis labios, a través de mi corazón, Señor. Aquí estoy en tu presencia, Señor, para doblegar mi vida, Padre, para doblegar mi corazón, Padre, y para que de mi boca fluyan palabras que traigan edificación a sus vidas, y no solamente a los que están aquí, Señor, sino a los que van a ver para aquellos que van a ver esta enseñanza, Padre. Padre, bendícenos, Señor. Yo te pido que estés tú entre nosotros, Rey, porque si tú no estás, amado Dios, esto es una reunión cualquiera, Padre Celestial. Si tú no estás en este lugar, el poder del Espíritu Santo no va a fluir en medio de nosotros, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la palabra de hoy se llama la muerte y el alma del hombre. ¿Cómo? La muerte y el alma del hombre. La muerte y el alma del hombre. Entonces vamos a Romanos 5:12. Entonces miren que cuando nosotros hablamos del tema de la muerte y hablamos del tema del alma, pues son cosas son temas que son muy importantes para nuestra vida, ¿no? O sea, porque definen lo que, entre lo que usted y yo, en la vida que usted y yo tenemos en este momento, y a la vida a la cual hacia la cual usted y yo vamos a trascender, ¿no? O sea, porque muchas personas, o sea, muchas religiones, muchas doctrinas, lo que dicen es que usted, después de que muere, usted entra como en un estado profundo de adormecimiento. O sea, usted queda ahí como dormido, supuestamente hasta el día de la resurrección de los muertos, ¿no? Otros piensan que cuando usted muere, el alma no muere, o lo que está dentro de nosotros no muere. Entonces realmente es un tema muy importante porque nos toca a todos, o sea, nos incumbe a todos, y siempre una incógnita para nosotros: ¿qué pasa después de la muerte? ¿O qué es muerte? Sí, porque realmente vamos a ver que lo que nosotros llamamos muerte para Dios es totalmente diferente a lo que nosotros llamamos muerte. Por ejemplo, para Sandra, ¿qué es la muerte? Descansar y esperar a la vida. Para usted, ¿qué es la muerte? Pues para mí es como morir en la carne y sí, morir en la carne y esperar a la resurrección. Para usted, ¿qué es la muerte? Para mí es pasar a otro plano. Pasar a otro plano. Bueno, entonces íbamos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, ¿qué? 5:12 dice: porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, escuche bien la palabra del Señor, dice: porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres. Diga, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces pasamos al versículo 19. Dice: porque así como por causa de la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores,
así también mediante la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Entonces mire lo tremendo. O sea, este tema va muy asociado con el tema de Génesis y la serpiente. Porque Dios que le dijo a Adán y a Eva, le dijo, ciertamente cuando ustedes coman del fruto prohibido, morirán. Y la serpiente que le dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto, ese día serán como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Pero entonces, ¿dónde está el engaño? Cuando ellos comen el fruto, ellos inmediatamente dicen, no morimos. ¿Por qué? Porque ellos asociaban, así como tú y yo asociamos la muerte con el cesar de existir. O sea, te dio un infarto y caíste allí. Y para ti eso es la muerte. Pero resulta que Dios no ve la muerte así. Para Dios la muerte es la separación de nuestro espíritu de su presencia. O sea, la relación que usted y yo, cuando hay una interrupción de la comunión que nosotros tenemos con Dios, o de esa conexión que nosotros tenemos con Dios, a eso es lo que Dios llama muerte. ¿Y dónde se empieza a desconectar? ¿O dónde empieza a morir esa comunión? Cuando entra el pecado. Cuando tú y yo empezamos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Porque es como cuando nosotros empezamos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, es como si tú y yo le estuviéramos diciendo a Dios, yo no te necesito, porque yo soy el que defino qué es lo que me sirve para mi vida y qué es lo que no me sirve. Entonces Dios dice, ok, entonces si Dios se aparta, esa separación de Dios del hombre, a eso es lo que Dios llama muerte. Pero el cesar de existir en este plano físico es algo totalmente diferente a lo que en el plano espiritual Dios llama muerte. ¿Sí? Mire cómo dice, vea, dice. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, o sea que la muerte entró por medio de ¿qué? La muerte entró por medio del pecado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que ellos comieron del fruto prohibido ya estaban muertos. Ellos dijeron, no, nosotros vean, la serpiente tenía razón, aquí seguimos vivos, pero realmente ellos murieron espiritualmente, porque ellos dejaron de tener esa comunión con Dios, dejaron de ver la gloria de Dios en medio de su vida. ¿Sí? Por eso es que muchas veces el Señor incluso lo ha dicho en profecía, hay muchos muertos que están vivos. Y hay muchos muertos que están vivos y hay muchos vivos que están muertos. Porque no necesariamente usted tiene que haber cesado de existir para usted estar muerto. Simplemente con que estemos desconectados del Espíritu Santo, estamos muertos. Mire que yo le estoy poniendo a usted una base para lo que yo voy a entrar a explicarles ahora. ¿Sí? Porque tenemos un concepto, mire que él tenía un concepto diferente al suyo, y Dorani tenía un concepto diferente al suyo y al de Santiago. Entonces yo tengo que sentar una base de lo que es muerte para entrar a explicarles lo que es el alma y lo que es la vida después de la muerte. Amén. Vamos a 1 Corintios 15:12. Dice así la palabra del Señor. Así que, si se predica que el Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano, y vana es también su fe.
Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado respecto a Dios que Él resucitó al Cristo, no habiéndolo resucitado. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. ¿Sí? Y sin duda también los que durmieron en el Cristo perecieron. Mire este versículo 17, diga, y si el Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Mire que este tema de la muerte, de lo que yo le estoy explicando a usted hoy, póngame mucho cuidado en esto. Esto tiene mucho que ver con el tema del bautismo. Amén. Esto tiene que ver mucho con el tema del bautismo. Mire cómo dice. Y si el Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. ¿Sí ve cómo se asocia el pecado con la resurrección? O sea que realmente la resurrección existe, no únicamente cuando Dios nos va a dar un cuerpo diferente en el día del arrebatamiento, ¿sí? Sino que la resurrección empieza cuando usted renuncia al pecado y usted pasa de la muerte a la vida, ¿sí? O sea, ese foco, esa llamita que Adán y Eva tenían allá adentro que se apagó, ¿sí? Cuando Cristo viene a tu corazón y viene el Espíritu Santo y tú naces de nuevo, esa llamita empieza a encender allá adentro y a eso es lo que llamamos que el hombre empieza a resucitar. Ahí el hombre empieza a resucitar. Y mire que tiene que ver mucho con el bautismo, vuelvo y le leo. Y dice, y si el Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Mire que cuando nosotros recibimos el bautismo en agua, ¿qué es lo que se hace? La persona la toman de acá y la meten en el agua, simbolizando que ahí murió, ¿sí? Pero cuando se levanta, está simbolizando que la persona murió y resucitó, pero resucitó con Cristo. Entonces mire que en sí la resurrección sí existe, pero la resurrección no es como usted y yo pensamos. La resurrección empieza en el momento en que usted renuncia al pecado y recibe a Cristo en su corazón. Por eso es que este tema de la muerte y la vida es complicado. Amén. O es un poquito complicado, no tanto, porque en la palabra de Dios está la claridad. Dice, y sin duda también los que durmieron en el Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente confiamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora el Cristo ha resucitado entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron. O sea, mire que en el tiempo ya aún de los primeros apóstoles había una doctrina en donde decían que no había resurrección o sea, ellos predicaban a Cristo, pero no creían en la resurrección de los muertos. Mire qué cosa tan extraña. ¿Y por qué les digo que qué cosa tan extraña? Porque el evento más maravilloso que sucedió cuando el Señor vino a la tierra fue que resucitó entre los muertos. Porque Él vino a darnos una esperanza ¿de qué? De vida, de que no solamente era para esta vida, sino que había una vida que trascendía más allá de los sentidos. Cuando Él resucita de entre los muertos y Él le dice a Tomás, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado y mira que yo no soy un fantasma, sino que yo soy yo, le dijo Él. Y luego le dice a Tomás, porque me viste, creíste, bienaventurados los que sin haber visto, creyeron en mí. Y ahí entramos usted y yo. ¿Y por qué entramos usted y yo? Porque ellos vieron la cruz, ellos vieron la sangre, ellos vieron el sacrificio, caminaron con Cristo, pero nosotros no lo estamos viendo. Y aún así nosotros estamos creyendo. Amén. Porque creemos en la palabra de Dios y porque la palabra de Dios es vida y tiene poder. Amén. Dice, porque tal como la muerte, mire que aquí vuelve y lo dice, porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre,
así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados, cada uno en su orden. El Cristo las primicias, luego los que son del Cristo en su venida. Amén. Ahora vamos a Lucas 20:27. Dice, entonces acercándose a algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección, le preguntaron, diciéndole, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere, teniendo esposa sin haber dejado hijos, que su hermano se case con su esposa y levante descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos, el primero tomó esposa, pero falleció sin haber dejado hijos. El segundo la tomó por esposa y también este falleció sin haber dejado hijos. Y el tercero también la tomó y así también los 7 y fallecieron sin haber dejado hijos. Al final falleció también la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de quién de ellos será esposa? Porque los 7 la tomaron. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman esposa. Mire lo que dice. Bueno, repita conmigo. Los hijos de este mundo toman esposas y las mujeres son entregadas a los varones. Pero los que han sido considerados dignos de aquella edad y de la resurrección de entre los muertos, oiga lo que dice, ni toman esposas, ni las mujeres son entregadas a los varones, porque tampoco pueden morir de nuevo, porque son como los ángeles, y son hijos de Dios porque fueron hijos de la resurrección. Pero con respecto a que los muertos resucitan, mire que aquí como Cristo cuestiona el tema de la resurrección. En el 37 dice, pero con respecto a que los muertos resucitan, aún Moisés lo declara mencionándolo en el relato de la zarza. Yahweh, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos ellos viven. ¿Sí? Entonces mire lo tremendo. Dice, pero con respecto a que los muertos resucitan, aún Moisés lo... Entonces yo les hago una pregunta. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Quiénes eran los saduceos? Si usted ahonda más en la palabra de Dios y si usted lee todos los evangelios, dice que los saduceos eran amantes del dinero. O sea que ellos veían la religión o veían las cosas santas de Dios para ellos lucrarse. Entonces ellos tenían su mente eran ¿en qué? En los negocios de este mundo. Ellos no tenían sus ojos en lo espiritual. O sea, ellos estudiaban la Torá o estudiaban la palabra de Dios como algo, como un vehículo para ellos poderse lucrar por un lado, y como neta filosofía, como cuando usted coge un libro y usted quiere cuestionar y sacar ciertas enseñanzas de ahí y sacar ciertas conclusiones para que los demás vean que usted es grande, como para que los demás vean que usted sabe más que ellos y que a través de la religión usted puede dominar, pero no con el propósito para el cual Dios nos entregó la palabra de Dios, que era para que tuviéramos una visual de qué es el mundo espiritual. Usted sabe que la Torá o la palabra de Dios es el manual de instrucciones para que nosotros entendamos cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, de cómo es el mundo espiritual frente al mundo físico. Entonces ellos tenían una visual del mundo físico. Entonces, ¿qué era lo normal? Que ellos dijeran, listo, ¿no? Es que si yo veo que este piso aquí es blanco, ¿cómo era el piso en el cielo? Más o menos. O si yo veo que esta pared es blanca, ¿cómo eran las paredes en el cielo? Y resulta que en el cielo no hay paredes, ni hay piso. O no, es que yo digo que acá los negocios se hacen de cierta forma, ¿cómo harán los negocios en el cielo?
y en el cielo ni siquiera se hacen negocios. ¿Sí me entiende la idea? O sea, así como es abajo, no es arriba. Una cosa es la tierra y otra cosa es el reino de los cielos. Miren que aquí los grandes cómo solucionan los problemas. En edificios lujosos, con whisky, con cigarrillo, tal vez con cocaína, con artimañas. Y los hijos de Dios, ¿cómo solucionamos los problemas? De rodillas y ayunando. Entonces mire la diferencia. ¿Sí? Entonces por eso ellos en la cabeza no les podía caber que eran resurrección de los muertos, y ellos estaban analizando la resurrección de los muertos en su mente carnal. Entonces esa es una base de la cual estamos partiendo nosotros. Entonces luego viene un caso en donde dice, es que un hombre tenía una mujer, y presentan una escena donde la mujer se casa con los 7 hermanos y le hacen una pregunta al Señor como para acorcharlo, y le dicen, bueno, ¿y de cuál de los 7 es la esposa? ¿Sí? Mire que hay un versículo en Mateo 24 donde el Señor dice, porque en los últimos días será como en los días de Noé. Estarán bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Y observe que esta palabra es muy parecida a la que Jesús dice aquí en el 34. Dice, Jesús les dijo, los hijos de este mundo, ¿cuáles son los hijos de este mundo? Los mundanos, ¿sí o no? Dice, los hijos de este mundo toman esposa y las mujeres son entregadas a los varones. O sea que el tema del casamiento, de que usted se casa, de que usted tal cosa, de que usted compra cosas materiales, de que usted hace aquí y allá, esos son negocios del mundo. Aunque Dios no lo permita, nosotros como seres humanos en esta carne, esos negocios no son los negocios de Dios. Los negocios de Dios son las almas y lo espiritual. Pero Dios no está en el negocio de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades. Y desde ese punto de vista en que ellos se lo están planteando al Señor, desde ese mismo punto de vista el Señor les plantea el tema del matrimonio. Porque ellos estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en el tema de que, bueno, de cuál de los 7 es la esposa, un tema netamente carnal. Porque son temas que no deberían incumbirnos, ¿cómo se dice? No deberían tener incumbencia en nuestras vidas. Eso dejémoslo a Dios. Amén. De que quién será, de que si tal murió, de quién va a ser la herencia, de que si tal está vivo, entonces la herencia de... Miren que el otro, hay una historia por allí, no sé, no me acuerdo en qué parte de los evangelios es, donde cierto hombre se le acerca al Señor y le dice, Señor, es que mi hermano no me quiere dar la herencia. Y el Señor le dice, hombre, ¿a mí quién me ha puesto aquí como partidor de bienes? ¿Por qué? Porque el Señor no está en esas cosas. El negocio del Señor es algo totalmente diferente. Y luego les dice algo muy lógico en el 36, dice, porque tampoco pueden morir de nuevo, porque son como los ángeles y son hijos de Dios, porque fueron hijos de la resurrección. ¿Sí? O sea que en ese entonces, en esa nueva creación, o en ese milenio, o en esa restauración de todas las cosas, el Señor lo que está diciendo es que posiblemente no van a haber nacimientos. Porque entonces si vamos a vivir una eternidad y van a ser más gente, entonces ¿cuántos vamos a hacer? Si no va a haber más muerte. ¿Sí o no? Entonces mire que aquí Jesús le confirma, Él le dice que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, ya Abraham, Isaac y Jacob habían cesado de existir. Pero para Dios estaban vivos. ¿En dónde? Luego lo vamos a ver en dónde. Amén. Pero estaban vivos. Pero tal vez si se le preguntara a Dios en ese momento por Caín, Dios diría, ¿quién es Caín?
porque para Dios no está bien carne. Amén. ¿Sí me van cogiendo la idea? Isaías 22:14. Perdón, leamos desde el 12. Dice, por lo cual en aquel día Yahweh, Dios de los ejércitos, convocará al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Mire que ese llanto, duelo, raparse la cabeza y vestirse de cilicio, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de oración, de ayuno, de clamor. ¿Sí lo vieron? Porque ¿cuándo era que los profetas se vestían de cilicio? Cuando había un dolor por algo. Y ellos no solamente se vestían de cilicio, sino que ayunaban. ¿Sí? ¿Y cuándo es que nosotros ayunamos? Cuando hay un problema espiritual, cuando hay una tristeza por alguien que está muerto en algún área de su vida. Escuche lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuándo es que debe haber ayuno? Cuando hay dolor, cuando hay aflicción, porque alguien en algún área de su vida está muerto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ayunamos porque una persona está oprimida por el diablo. Cuando está oprimida por alguna enfermedad, cuando está oprimida por algún tormento. Ahí es que nosotros debemos hacer ayuno. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Cuando tú ayunas para soltar las ligaduras de opresión de un hermano o de otra persona que lo necesita. Eso está simbolizando lo mismo que hacían los profetas, que se vestían de cilicio o de luto y ayunaban. Entonces miren que ahí esa palabra está simbolizando ayuno, oración y clamor y ruego delante del Señor. Vuelvo y se lo leo. Dice, por lo cual en aquel día, miren que yo les he enseñado a ustedes que los tiempos en la palabra de Dios son muy importantes. Cuando el profeta está hablando en tiempo presente es para los que están ahí. Cuando están hablando en tiempo pasado, pues está hablando de un evento que pasó hace años. Pero cuando él habla del futuro, está hablando de algo que todavía no se ha cumplido. Entonces aquí el profeta está hablando de algo que no se ha cumplido. Entonces él dice, por lo cual en aquel día Yahweh, Dios de los ejércitos, convocará al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Y escuche lo que dice, no obstante, he aquí que hay gozo y alegría, matanza de toros y de ovejas, se come carne y se bebe vino y dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces mire, es un pensamiento a futuro de la gente o de los últimos tiempos en donde la gente va a estar pensando en comprar, en vender, en casarse, en darse en casamiento, en comer los mejores manjares, en hacer las mejores fiestas, porque mañana moriremos. O sea que en el pensamiento del hombre carnal no está la resurrección. Mire el tema tan interesante y luego mire lo que dice. Yahweh de los ejércitos me reveló esto al oído, entonces es una revelación diciendo, este pecado no será eliminado de ustedes hasta que mueran. Y esto tiene dos connotaciones. La primera, ¿cuándo es que el hombre deja de pensar en las cosas del mundo? Cuando muere. Pero cuando muere a este mundo para vivir para Cristo. ¿Sí? Pero también tiene otra connotación. Y es que cuando usted vive para las cosas de este mundo y usted rechaza la gracia de Dios, usted está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo porque usted está rechazando a Dios porque ama más las cosas de Dios. Tiene dos significados. Sí. Entonces, ¿quién es el que está muerto? El que vive para este mundo. Escuche lo que dijo Jesús un día. El que quiere venir en pos de mí,
tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sí? Porque el que ama las cosas de este mundo está muerto, muerto para Dios. Amén. Y entonces, ¿cómo se simboliza la muerte con la vida? ¿Sí ve que es como una paradoja? Porque usted dice, hoy yo voy a morir, pero usted va a morir al mundo para vivir para Dios o para Jesucristo. Amén. Sí, entonces para ahondar un poco más en el tema como de lo que explicaba ahora, el tema del casamiento, no es que esté malo casarse, sino que es que digamos, cuando vivimos en la carne o cuando una persona vive en la carne no ve el casamiento o el matrimonio como algo sagrado que Dios le dio, sino que la gente del mundo lo ve como que yo hoy me caso con Juanita, ¿sí? Y pasado mañana dejo a Juanita y cojo a María, y dejo a María y me caso con Marta. Entonces observe que hay algo carnal, algo de los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque esa persona está pensando en tener relaciones con la primera esposa y cuando se cansó de ella, entonces tomó la segunda y luego tomó la tercera. Bajo ese contexto es que Jesús está hablando de casarse y darse en casamiento. Porque obviamente el matrimonio es algo sagrado para Dios, pero no en el contexto en que lo ve el hombre carnal y el hombre mundano. ¿Sí? Porque obviamente el hombre espiritual no va a estar pensando en tomar esposa y luego tomar otra, sino que él sabe que el matrimonio es para toda la vida y que es con una sola persona. Amén. Hasta allí quedó claro, ¿verdad? Entonces vamos ahorita hacia Lucas 15:21. ¿Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Quiénes la conocen? ¿Sí la han leído? Sí. Bueno, entonces miren. Entonces cuando el hijo pródigo va a regresar donde el padre le dice, y su hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo y ante ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y póngansela, coloquen un anillo en su mano y cálcenlo con sandalias. Traigan el buey engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos. Y observe lo que dice. Porque este hijo mío, diga, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba extraviado y ha sido encontrado. Entonces la pregunta es, se la hago a ustedes, ¿a qué él llamaba el padre de que el hijo pródigo estaba muerto? Espiritualmente. Claro, porque pero ¿qué estaba haciendo el hijo pródigo? Dicen en unas versiones que desperdiciando la herencia que el padre le dejó con rameras. Entonces mire que para Dios la muerte está asociada con el pecado, directamente con el pecado, con la vida mundana. Entonces cuando, vuelvo y le repito, cuando inicia la resurrección suya? La resurrección suya inicia cuando usted recibe a Cristo, cuando usted se arrepiente de esa vida carnal que usted lleva. ¿Sí? Entonces Dios nos dio una vida, Dios nos dio 70, 80, 90 años de vida. ¿Y cuando usted y yo desperdiciamos nuestra vida? Cuando nos dejamos convencer del diablo, que el diablo nos dice viva la vida porque usted tiene 50, 60 años en esta vida y cuando usted muera nada más va a pasar. Entonces usted desperdicia el tiempo que Dios le dio en esta tierra para usted poderle servir a Él y hacer la voluntad de Él. Amén. Ahorita vamos a Apocalipsis 5. Perdón, Apocalipsis 6, 9.
Dice, cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, que clamaban en alta voz y decían, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Mire que estos pasajes de la Biblia, esta porción de la Biblia, desvirtúa totalmente el hecho de nosotros pensar que cuando nosotros morimos, quedamos como dormidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Juan se le permite ver en el cielo, ¿sí?, unas almas hablando con Dios. Imagínense, dice la palabra de Dios que debajo del altar donde está Dios estaban las almas de los santos que habían muerto. Y le hablaban y le decían, bueno Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? ¿Sí? Porque esta es una figura de todos los muertos desde Jesús hasta los últimos tiempos, que murieron aquí a causa de la palabra. Inició con los mártires, los que fueron muertos en el Coliseo romano, los que fueron decapitados, descuartizados, ¿sí? A estos muertos está haciendo referencia, a los muertos en Cristo. Usted sabe que antes de que se obrara la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver ahora, nadie iba al cielo, o sea, las almas no iban al cielo, sino que las almas iban a un lugar en el Seol que se llamaba el seno de Abraham. Entonces las almas iban como a un lugar de reposo que se le llamaba el paraíso, porque la palabra de Dios dice que nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes de Jesucristo los pecados eran cubiertos, mas no limpiados. Eso yo se los he explicado ya a ustedes. Entonces, como los pecados eran cubiertos, aunque ellos habían sido justos, como lo fue el rey David, como lo fue Isaías, como lo fue Malaquías, como lo fueron los profetas y algunos reyes, fueron justos, pero a causa del pecado del primer padre, ellos tenían una mancha, y era la mancha que traían del pecado original. Entonces dice la palabra que nada inmundo podía entrar en el reino de los cielos. Entonces Dios, por misericordia, los tenía en ese lugar de reposo. Por eso cuando Jesús viene y obra la expiación por todos nosotros, entonces Jesús va al mismo, dice que va al Seol. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él no va por los muertos del infierno, porque eso no son propiedad de él, eso son propiedad de Satanás, sino que él va por la propiedad de él va por el rey David, va por Zacarías, va por Isaías, por los profetas, él va por el mismo Abraham. Por eso es que ahí es donde está el misterio de que lo veíamos incluso en la Iglesia Católica, porque la palabra está donde decían que Jesús cuando murió descendió al infierno, ¿se acuerdan? Pero no fue literalmente al infierno a sacar los injustos, sino que fue a una parte del Seol donde estaban en reposo las almas de los justos. Él fue a comunicarles y a decirles, mire, ya hubo sangre que yo derramé por todos ustedes para poderlos sacar de aquí y limpiarlos, y ahora sí llevarlos a la presencia del Padre. Por eso es que esas almas estaban ya ahí debajo del altar. Amén. Porque esas eran las almas de los justos. Amén. Dice, cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero. Y mire que esta parte de, cuando él habla del testimonio, esto es algo muy tremendo, porque no es únicamente que ellos tenían el testimonio de que hablaban de Jesús, porque yo puedo ser borracho, adúltero, mentiroso, pecador y hablar de Jesús. Tengo el testimonio, tengo parte del testimonio, pero el testimonio también debe ser
en mi integridad como persona. O sea que yo debo tener un testimonio de integridad, de que una persona no me puede venir a decir a mí, usted que me va a hablar de Jesús si usted le pega a su esposa, usted vive en adulterio, en fornicación. Entonces el primer testimonio que habla de mí, ¿cuál es? El que yo tengo en mi vida con mi familia, el que yo tengo delante de los demás de integridad. Luego viene el testificar de Jesús, el testimonio que yo tengo con mi boca, que no me avergüenzo de hablar de él. Amén. Ese era el testimonio que tienen los mártires. Luego viene el testimonio de que murieron por Jesucristo, por la causa, porque no todo el mundo muere por Jesucristo. Hay gente que usted va a ver que le dice usted muere por Jesús, y hay gente que no lo hace. Amén. Entonces mire que el testimonio iba en 3 días. El testimonio de su integridad como persona, el testimonio de que Jesucristo vino a la tierra y murió por tus pecados y por los míos para darnos vida eterna, y el testimonio de que aún en las peores circunstancias no lo negaban. ¿Y cuáles eran las peores circunstancias? La muerte. Amén. Vamos a Lucas 16, 19. Dice así la palabra del Señor: había cierto hombre rico que se ataviaba con lino fino blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas de nombre Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico y anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y hasta los perros llegaban a lamerle sus llagas. Aconteció que murió aquel menesteroso, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno, y exclamando en alta voz dijo: Padre mío Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque ya aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males, y mira ahora, él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Entonces mire que aquí hay varias cosas interesantes. Entonces dice la palabra de Dios que el que vivió para las cosas del mundo, ¿a dónde fue? Al infierno, atormentado. Pero el que toda su vida, porque no solamente era porque Lázaro fuera pobre, sino que esto aquí está prefigurando una vida de humildad, una vida de sencillez, que era la que llevaba Lázaro. ¿Y a dónde fue llevado? Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces mire que cuando usted y yo morimos, ¿quiénes son los que nos tienen la ruta de llevarnos a la presencia de Dios? Los ángeles. Y asimismo los que tienen la ruta de llevarlo a usted al infierno cuando no hace la voluntad de Dios son los demonios. Amén. Y hay otra cosa tremenda, mire que ya estaban muertos, pero el alma podía escuchar, podía sentir porque tenía sed, podía ver y tenía sentimientos. O sea que el tema de que usted queda como dormido después de que muere es una doctrina falsa. Amén. ¿Por qué? Porque esa doctrina lo que finalmente te lleva es a vivir para este mundo. Es una de las doctrinas de los testigos de Jehová, ¿no? Ellos dicen que usted muere y queda como dormido hasta el día de la resurrección. Entonces usted que dice, bueno, si yo voy a quedar ahí como dormido, yo hago las fechorías que haga, igual voy a quedar ahí como dormido.
no hay un infierno, no hay una consecuencia. ¿Sí ve? Una doctrina falsa. Dice, y en el Seol estando en tormentos, y para usted poder que lo atormenten debe haber un atormentador. Entonces el infierno es real. ¿Amén? Jesucristo habla del infierno. Primera de Corintios 15:35. Entonces vamos cerrando en qué es lo que va a pasar entonces en el arrebatamiento. Usted me dirá, bueno, si esa no es la resurrección, entonces ¿qué es resurrección? ¿O qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento? Primera de Corintios 15:35. Dice así la palabra del Señor. Alguno de ustedes se preguntará, ¿cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen? Insensato, la semilla que siembra no llega a tener vida a menos que antes muera. Y cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda de trigo o de cebada o de cualquier otra semilla, pero Dios le da un cuerpo, repita conmigo pero Dios le da un cuerpo como a Él le place y a cada semilla su propio cuerpo. Dice, porque no toda carne es igual, ya que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una clase de gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Del mismo modo es también la resurrección de entre los muertos. Se siembra en corrupción y resucita incorruptible. Se siembra en deshonra y resucita en gloria. Se siembra en debilidad y resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Mire qué tremendo, ¿no? Hay un cuerpo ¿qué? Natural, que es el que usted y yo tenemos, y hay un cuerpo espiritual. Entonces, mire que el alma es como un cuerpo, es como un estado intermedio entre un cuerpo y el otro. Entonces, cuando está el alma allí, usted me dirá entonces a mí, bueno, y si las almas están debajo del altar de Dios, ¿para qué va a haber arrebatamiento? Si ya esas almas están ahí. Lo que pasa es que lo que va a suceder en el arrebatamiento es que a usted y a mí nos van a dar un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual. ¿Sí me cogen la idea? Nos van a dar un cuerpo espiritual. Pero realmente usted y yo, si hemos recibido a Jesucristo en el corazón, en este momento la resurrección debe haber empezado ya. Porque nosotros cuando estábamos en el pecado, pasamos de la muerte a la vida. Por eso es que en Marcos 16:16 el Señor Jesucristo dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Porque usted con el bautismo, usted está diciendo delante del Señor, Señor, yo muero a mi antigua naturaleza para vivir para ti. ¿Vale? Y sigo leyendo. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Pero no fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El primer hombre es terrenal de la tierra, el segundo hombre es del cielo, el Señor. Como es el terrenal, así también los terrenales, y como es el del cielo, así son también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. Pero yo digo esto, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y mire lo que dice el 51, dice, he aquí les digo un misterio, no todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. O sea que la palabra clave en el arrebatamiento no es resurrección, sino transformación.
porque se nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Sí? ¿Dónde habla del arrebatamiento? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:14. Mire lo que dice allí. Dice así la palabra del Señor, dice, escúchela bien despacio, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también Dios traerá junto con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Observa este primer versículo, el 14, dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y dónde está Pablo? En la tierra. ¿Y quién es el que está hablando? Está hablando Pablo. Mire lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que durmieron en Jesús. ¿Traerá a dónde? ¿A quiénes trae? Jesús ¿a quiénes trae? A los muertos, a las almas. ¿Las trae para dónde? Para la tierra. ¿A dónde baja Jesús al arrebatamiento? ¿Y a dónde se les da un cuerpo nuevo? En el aire, pero en el aire de la atmósfera del cielo. Porque es que a nosotros no se nos va a dar un nuevo cuerpo de la nada, sino que allá donde le tiraron sus cenizas, allá donde o sea, del mismo material de este cuerpo, Dios le va a dar un cuerpo incorruptible a usted. Porque si usted dice que así como Jesús murió, así nosotros vamos a resucitar con un cuerpo igualito al de él. O sea, no que nosotros nos vayamos a parecer a Jesús de pronto, ¿sí? Sino que así como él resucitó, ¿y cómo resucitó él? Mire que él tenía la misma llaga, él tenía la herida en el costado, si ellos lo miraban era Jesús. Lo único era que el cuerpo podía atravesar paredes, el cuerpo podía levitar, él con ese cuerpo podía hacer muchas cosas que con el otro cuerpo no podía hacer, y lo más importante era que ese cuerpo tenía una eternidad. Pero el cuerpo, si usted fija, el cuerpo de Jesús era de la misma, o sea, de la misma esencia que tenía el cuerpo natural. Por eso es que las almas son traídas a la tierra para obrar esta transformación. Y además son traídas a la tierra para obrar esta transformación, porque usted sabe que la morada del hombre no es en el cielo, sino en la tierra. O sea, la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. ¿Sí? O sea, la morada de nosotros no va a ser en el cielo, como muchos creen, sino en la misma tierra. Vuelvo y le leo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que durmieron en Jesús. O sea que Jesús viene del cielo con un poco de almas, y a todas esas almas se les va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Entonces, ¿cómo era el título de la enseñanza? Dice, la muerte y el alma del hombre. Entonces, mire que el tema de la muerte para Dios es muy diferente a como usted y yo lo vemos. Mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero yo no le tengo hoy en día miedo a la muerte, le tengo miedo al pecado. Porque el estar en pecado es estar muerto y separado de la presencia de Dios. ¿Sí? Porque usted cuando está en pecado, usted está con temor de que si en cualquier momento usted se muere, usted se va para el infierno. Pero si usted está con Cristo, usted sabe que usted se muere y usted va a estar en la presencia de Él. ¿Sí? O sea que los que están allá afuera en pecado deben sentir temor a la muerte. Porque si se mueren,
van para el infierno. Amén. Entonces no sé si les quedó claro el tema. Dice aquí ¿Ah? en el 51, no era que dice aquí. ¿Qué dice? Aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dormiremos. Dice no todos dormiremos. Claro. ¿Dormir qué es? Dejar de existir. Por eso, Entonces en el momento en que haya el arrebatamiento, ¿el cuerpo de Cristo de qué se compone? El cuerpo de Cristo se compone de las almas que están allá debajo de ese altar, que dejaron de existir en esta tierra, y de los que estamos acá todavía abajo peleando. En el arrebatamiento va a ser lo mismo. En el arrebatamiento van a haber unos que ya murieron y que vienen con Jesús en el alma, pero van a haber otros que vamos a estar acá abajo todavía. Pero todos vamos a ser transformados, tanto los que estamos aquí todavía en la lucha, como los que vienen con Jesús en ese estado intermedio del alma. ¿Sí me hice entender? Por eso es que él dice, yo les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que los que vengan, los que cuando Jesús venga todavía estén vivos acá, eso se dice que nunca van a morir, nunca van a ver la muerte natural o el dejar de existir naturalmente. ¿Por qué? Porque vivieron y estuvieron en el tiempo del arrebatamiento y simplemente el Señor les transformó el cuerpo, chévere. Y a nosotros nos puede tocar que nunca nunca sepamos lo que es dejar de existir en esta tierra, sino que simplemente el Señor nos va a cambiar el cuerpo. A eso es lo que Él se refiere ahí. Amén. Entonces no sé si tienen alguna otra duda. Entonces vamos a orar. Bueno, cierro diciéndoles con esto último. Dice, la enfermedad y la cesación de existir son el resultado de la muerte espiritual. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Que este cuerpo se muere y se enferma, pero es porque el espíritu está enfermo. Y el espíritu está enfermo a causa del pecado. ¿Usted quiere vivir una vida sana, una vida con salud? Viva en la presencia del Señor. Porque es que este cuerpo físico refleja lo que pasa en el espíritu. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Padre mío, ponemos nuestros corazones, ponemos nuestras vidas para honrarte, Señor, para exaltarte, para estar delante de tu presencia, Rey. Padre, yo te pido que esta palabra que hoy se sembró en sus corazones se quede allí, Señor. No sea parte de ellos, Padre Celestial. Que esa semilla produzca frutos en ellos, Padre. Bendícelos, guárdalos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.